Saludos, soy Jordi Solaz, responsable de marketing de Mitsubishi Electric Automatización Industrial en España. En Mitsubishi Electric hemos estado produciendo PLCs compactos desde hace más de 30 años y se han instalado más de 30 millones de unidades hasta la fecha. Hoy nos complace presentaros el nuevo FX5UJ. El FX5UJ es un PLC de capacidad intermedia y viene a complementar la familia Melsec IQF, representada por la actual FX5U y FX5U Compact. El FX5UJ se caracteriza, igual que su hermano mayor FX5, por la facilidad de uso y simplicidad, así como la gran capacidad de ampliación, y viene a sustituir la generación anterior representada por los FX3G. Para aplicaciones simples, el FX5UJ incorpora de serie 8 entradas de contador de alta velocidad, 4 canales de hasta 100 kHz y 4 canales de hasta 10 kHz. En los modelos de salida por transistor disponemos también de 3 salidas por tren de pulsos para aplicaciones sencillas de posicionado hasta 200 kHz por canal. Aquí es donde conectaríamos los servodrives o stepper motors con entradas de tren de pulso. Con un bus 150 veces más rápido que en la serie antecesora, FX5UJ va equipado con 2 buses de extensión. Por la parte izquierda se puede ampliar con 4 módulos adaptadores ADP, 2 de ellos de comunicaciones y 2 de ellos para señales analógicas. Los módulos ADP se caracterizan por una gran facilidad de programación gracias a que sus variables vienen ya mapeadas de serie en la propia CPU. El FX5UJ se amplía hasta un máximo de 8 módulos de funciones especiales por la derecha. Estos son módulos de alta funcionalidad, como son los módulos máster de redes de comunicaciones. El FX5UJ va equipado con un puerto USB para la programación desde el software GXWorks 3. Hablando de software, GXWorks 3 es la nueva generación de software de ingeniería para programación, depuración y mantenimiento de Mitsubishi. Es totalmente compatible con las generaciones anteriores, así que si tienes algún equipo de las generaciones FX3 o anteriores, podrás migrar tus programas al FX5 sin problemas. Además, GXWorks 3 es el mismo software de programación que usa la más potente serie IQR de PLCs modulares de Mitsubishi. Una función interesante del puerto USB es que cuando conectas el FX5UJ por USB al ordenador con GXWorks 3, este inicia automáticamente un diagnóstico automático del PLC. Clicando en el módulo deseado se abre una ventana de diagnóstico que nos informa sobre el posible problema. También el FX5UJ dispone de un slot para tarjetas SD para realizar unas funciones muy interesantes. En primer lugar, es posible actualizar la versión de firmware del equipo de tal forma que a medida que se vayan añadiendo funcionalidades al equipo, este podrá ser actualizado simplemente insertando una tarjeta de memoria en el slot SD. Por ejemplo, en una máquina se produce una sobretemperatura, que posteriormente me genera una sobrepresión y esta a su vez activa un bit de proceso erróneo. Con FX5UJ podemos parametrizar de forma sencilla el bit de error y al suceder este, se almacena automáticamente los valores de registro de interés antes y después de que sucediera la condición de error. También es posible establecer un bocado de toda la memoria de tipo dispositivo, de forma que cuando o bien se active un bit de nuestro programa o bien suceda un error, se vuelque en la tarjeta SD el estado de las variables al suceder la condición de disparo. En ambos casos, es sencillo posteriormente analizar con el software GXWorks 3 el contenido de la tarjeta SD e investigar y descubrir las causas de los fallos. En cuanto a la recuperación de fallos imprevistos en planta, FX5UJ nos proporciona una función muy interesante. Si usamos la tarjeta SD, siempre podemos hacer un backup de los programas y variables. En caso de tener un fallo en el PLC, retiramos la tarjeta SD, reemplazamos el PLC por uno nuevo y volvemos a insertar la tarjeta SD. Alimentamos el equipo de nuevo y automáticamente se recupera el programa y la información. Así pues, podemos reducir drásticamente el tiempo de recuperación entre fallos imprevistos. Uno de los puntos más fuertes de los FX5UJ es su potencia y flexibilidad en las comunicaciones. Todas las CPUs van equipadas con un puerto Ethernet que permite establecer hasta 8 canales de comunicaciones diferentes. Estas comunicaciones pueden ser en formato servidor Modbus TCP, servidor SLMP o protocolos predefinidos como por ejemplo cliente Modbus TCP. Imagina que tienes varias máquinas en tu planta equipadas con diferentes modelos de PLCs Mitsubishi.
tu máquina equipada con un FX5UJ podría usar el método de comunicación Simple PLC Communication y crear un sistema de intercambio automático de variables entre las diferentes máquinas existentes, simplemente indicándole qué variables intercambiar entre ellas. Podemos acceder a los datos logados en el FX5UJ de forma remota gracias a su función de servidor FTP. Igualmente, la función de Web Server nos permite mostrar páginas web de datos prediseñadas por Mitsubishi Electric en los navegadores remotos diseñados. El puerto de Ethernet del FX5UJ también puede comportarse como maestro de una red de campo CC-Link y Field Basic a 100 megabits por segundo para el control de hasta 8 estaciones remotas, como por ejemplo islas de entrada-salida remotas, variadores de frecuencia, servodrives, robots, etc. En cuanto empleamos los módulos de función inteligente de expansión a la derecha, es cuando se ve la potencia de los equipos de la serie FX5. Estos módulos de expansión disponen de CPU independiente y dedicada a su función, lo que libera a la CPU del PLC de tiempo de ciclo. En cuanto a comunicaciones, en Mitsubishi Electric hemos querido dotar a las familias FX5 con los protocolos de redes de campo más usados en el mundo. Se dispone de diversos módulos de expansión a la derecha. Por ejemplo, podemos instalar un módulo maestro de red Profibus para el control de un total de hasta 64 nodos remotos. También están disponibles módulos de expansión para protocolo de Ethernet IP que permiten establecer una red de comunicación de 32 nodos remotos. Y para aquellas aplicaciones donde se requiera una sincronización de ejes de alta precisión, FX5 aporta módulos dedicados de control de 4 y 8 ejes conectados por fibra óptica. Estos son los llamados Motion Control y permiten hacer operaciones de sincronismo de ejes, como son, por ejemplo, las levas electrónicas o las aplicaciones de seguimiento, tracking de sistemas dotados con encoders. En cuanto a ciberseguridad, tema tan de moda estos días, comentarte que la serie FX5 te ayuda a proteger tu propiedad intelectual. Mediante la generación de claves de autentificación, puede proteger del robo o la modificación o ejecución no autorizada de tus programas en el FX5. Igualmente, para proteger el acceso remoto a tu FX5UJ, puedes definir las direcciones IP válidas desde las cuales acceder remotamente, dejando sin posibilidad de conexión al resto de IPs. Esto ayuda a proteger a tu equipo de accesos no autorizados.